Sobeknefru fue una figura enigmática y fascinante de la historia egipcia, conocida por ser la primera reina que gobernó como faraón en un mundo dominado por hombres. Vivió hace más de 3.800 años, durante el final de la 12ª dinastía, y fue hija del faraón Amenemhat III, un rey poderoso que dejó a Egipto en un momento de gran esplendor. A la muerte de su hermano, el último heredero varón, el trono quedó vacío, y fue entonces cuando Sobeknefru tomó las riendas del imperio. Lo más interesante de Sobeknefru fue su singular estilo de liderazgo. Para consolidar su autoridad, adoptó la iconografía de un faraón, algo que ninguna mujer había hecho antes. Usaba el tocado y el falso ritual de barba que simbolizaba el poder real, aunque también conservó elementos femeninos en su atuendo. Su nombre significaba la belleza de Sobek, en honor al dios cocodrilo, Sobek, una deidad poderosa asociada al Nilo y la fertilidad. Con esta referencia, Sobeknefru no solo buscó el apoyo de sus súbditos, sino también la bendición de los dioses para legitimarse. Durante su reinado, que duró aproximadamente 4 años, Sobeknefru dejó huellas de su poder. Algunos registros indican que se dedicó a fortalecer las fronteras de Egipto y a continuar las obras arquitectónicas de su padre. Fue ella quien terminó el laberinto de Agüera, una estructura monumental de columnas, pasillos y cámaras dedicada a Sobek y a otros dioses. Un lugar que impresionó tanto a los antiguos visitantes que llegó a ser considerado una maravilla del mundo antiguo. Sobeknefru representó una figura de desafío. Ella demostró que una mujer podía reinar en igualdad con los hombres en una cultura profundamente patriarcal. Los historiadores creen que su breve reinado pudo haber sido una lucha constante por mantener el respeto y la obediencia de los sacerdotes y los nobles, quienes nunca habían visto una mujer gobernar como faraón. Sin embargo, con el paso del tiempo, la figura de Sobeknefru comenzó a desvanecerse. Fue casi borrada de los registros oficiales tras su muerte, lo que nos deja con solo algunos fragmentos de su vida y de sus logros. Quizás esto se deba a que sus sucesores querían restablecer el dominio masculino en el trono. No obstante, los registros que existen muestran que su poder e influencia no se apagaron rápidamente, y algunos la consideran una de las precursoras de las grandes reinas faraonas, como Hatshepsut y Cleopatra. Su historia ha quedado como un eco lejano, pero su legado sigue vivo. Fue una mujer que, en un mundo que no le daba lugar, construyó su propio camino y desafió el sistema que la rodeaba. Sobeknefru probó que la fuerza y el liderazgo no estaban reservados solo para los hombres.